Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Tomen asiento alabando al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí en este pasaje bíblico que hemos leído que Jesús es el que perdona los pecados. Amén, hermanos. Él es el que perdona y Él es el que quita el pecado. Cristo es el único que quita el pecado. Cuando un hombre o una mujer llega por primera vez a los pies de Cristo para acudir su perdón, su piedad, su misericordia, Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado, sino que le otorga su perdón, su paz y su misericordia, hermanos. Y no solamente eso, sino que quita el pecado. Cuando habla de quitar el pecado es, gloria al Señor, extraer. Todos los hombres tenemos pecados. Y cuando alguien confiesa que es pecador y que necesita a Cristo y lo acepta como su Señor y su Salvador, Dios quita el pecado de esa persona. Gloria al Señor, hermanos. Y cuando habla de quitar, se refiere a quitar las culpas, a quitar las transgresiones, a quitar la mancha. El pecado es el que mancha, pero la sangre de Cristo es el que limpia. Cristo, a través de su sangre, no solamente nos perdona, sino nos quita la mancha del pecado. Y cuando una persona experimenta o tiene esa experiencia de que Cristo quita la mancha del pecado, esa persona, hermanos, no es igual de ese momento, de esa fecha. Experimenta algo que nunca experimentó en su vida. Siente el perdón de sus pecados, siente la paz en su alma. Y no siente el remordimiento, la acusación, no tiene culpa de nada, porque su pecado ha sido quitado. La mancha de su pecado fue borrado con la poderosa sangre de Cristo Jesús. Cuando una persona no tiene esa experiencia, siente que ya nada le acusa, no tiene remordimiento, he ahí un hombre limpio, quitado de toda mancha y culpa del pecado. Pero cuando una persona, como en esta tarde me pedía consejo una persona X en otro lugar, me decía, yo siento que Dios no me escucha, siento que Dios no me habla, me siento vacía. Me siento como si estuviera en el desierto. Yo oro, trato de orar con Dios, conversar con Dios, pero siento que no me escucha nadie. No siento nada. No tengo esa noción de tener la presencia de Dios en mi vida. Gloria a Dios, hermano. Y le pregunto por qué. Algo está pasando. ¿Hace cuánto tiempo conoces a Cristo? Yo he asistido a la iglesia, pero siento que Dios no me oye. Entonces usted tiene que entregarse a Cristo, tiene que nacer de nuevo, tiene que confesar sus pecados, tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados y tiene que experimentar el perdón de sus pecados y la limpieza de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Tiene que arrepentirse. Y confesó su pecado. Y luego asiste a una iglesia cristiana. Lee la Biblia. Congrega todos los días. No deje de orar a Dios. No deje de leer la Biblia. Y vas a ver que vas a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Y vas a entender y vas a conocer que Dios no es un cuento, no es una religión,
sino es una realidad que se puede sentir, se puede palpar y se puede tener experiencia sobrenatural. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando una persona no tiene esa experiencia, camina, gloria al Señor, desviados, no sabe a dónde va, no tiene noción de la vida, vive por vivir, su vida no tiene sentido, no tiene rumbo, no tiene equilibrio, no puede discernir entre lo bueno y lo malo, no puede deshacer el pecado porque convive con ello, porque ya se habituó al pecado, hermano. Pero el que tiene una experiencia de ser limpiado, santificado con la sangre de Cristo y del pecado, tiene esa experiencia, hermanos. Gracias, hermano. Tiene esa experiencia. Nada le acusa. Siente que Dios le perdonó. Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Cristo vive. Alabado sea el Señor. Gloria. Pero después de tener esta experiencia, de haber nacido de nuevo, de haber sido limpiado de nuestros pecados, todavía en ese momento es el primer paso a la santificación. Nosotros los que venimos del mundo, hemos llegado a los pies de Cristo con muchos pecados, con mucha forma viciosa de pecar. Hemos aprendido muchas formas de hacer lo malo, de cómo satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los de la gloria y la vida. Nos hemos habituado por años. Amén, hermano. Pero cuando uno llega a Cristo, tiene esa primera experiencia de sentir el perdón, de sentir el toque del Espíritu Santo. Pero esa persona no puede quedarse con eso. No puede decir, Dios me tocó, sentí que Dios me perdonó, sentí que Dios me ayudó, sentí que Dios me visitó. No solamente el creyente tiene que quedarse en ese primer paso. Tiene que continuar en los siguientes pasos para alcanzar la completa consagración. Aleluya. Alabado sea el Señor, hermano. Hemos leído aquí en este pasaje que Jesús quita nuestros pecados. Levante la mano el que ha tenido esa experiencia de que Cristo quitó sus pecados. Muy bien. Entonces todos tenemos esa experiencia. Pero es el primer paso. Le pregunto a usted, ¿usted comenzó a dar los siguientes pasos para mantenerse en ese ambiente de frescura, de limpieza, de santificación, de pureza, de inocencia, de gloria al Señor, de santidad? Eso uno tiene que mantenerlo. No tiene que retener eso, hermano. Por eso que el apóstol San Pablo dijo que yo he crucificado el viejo hombre con sus deseos y pasiones y los he clavado en la cruz de Cristo. Y no solamente eso, dice, me he sepultado en el bautismo para morir, para ser sepultado, para enterrar la vieja naturaleza. Gloria al Señor, hermano. Para sepultar el carácter horrible, para sepultar las bajas pasiones, los deseos carnales, las vanidades, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Eso tiene que ser sepultado todos los días. Por eso, hermanos, qué importante es asistir a los cultos todos los días. Qué importantísimo, hermano, es presentarse delante de la presencia de Dios en su casa. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios
le ordena, le exige, le demanda a algunos personajes bíblicos de quitar. Quita. En algunos casos Dios le dijo a Moisés, quita. Santo. Esta palabra quita encierra un propósito, Aleluya. una demanda. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Cristo. Vamos a verlo. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo. Aleluya. Cuando Dios quiere tratar con la vida de una persona después de haberlo perdonado, de haber quitado la mancha de su pecado, después de haberlo redimido con su preciosa sangre, Dios le pide algo más. Vemos aquí a Moisés redimido, rescatado. La palabra redención significa rescate. La palabra redimido significa rescatado. Y Moisés fue rescatado de la mano del faraón que quiso matarlo cuando era niño. Cristo reina. Gloria a Dios, hermanos. Cristo vive. Moisés es el tipo del cristiano que es redimido, rescatado de la mano de faraón, de la mano de Satanás. Que lo único que quiere hacer con el creyente, con el hombre, con la mujer, es destruirlo, es matarlo, es ahogarlo, es exterminarlo. Pero el que ha tenido una experiencia de ser limpiado con la sangre de Cristo, no va a poder, porque la sangre de Cristo nos cubre. Vamos a ver aquí capítulo 3 de Éxodo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Cristo reina para siempre. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a ver aquí. Aleluya. Capítulo 3. En el verso 1 para poder comprender un poco más. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Dios va a tratar con aquellos que trabajan, con aquellos que están echados, que están de flojo, de haraganes, que no hacen nada. Trabajan 2 horas y duermen 20 horas. Con ellos Dios no lo va a llamar. Va a enviar demonios para mandarlo, para perturbarlo, para que busque de Dios de verdad. A Moisés, Dios trató con Moisés porque trabajaba. Amén, hermana. No lo encontró viendo fútbol, no lo encontró viendo el mundial. Ya que se acerca el mundial, algunos ya no van al culto. Van a decir, voy a ver Betel, voy a ver el culto por Betel. Gloria a Dios, hermanos. Alabemos a Dios. Yo voy a estar chequeando aquellos. Gloria al Señor. Hasta a hermana le gusta ver fútbol. No es pecado, digo, no es pecado. Yo no digo que es pecado, no caigamos en el extremismo. Pero cuando se trata de la hora del culto, amén, usted no puede escoger el fútbol, que el culto que sale de la casa de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. O sea, cuando más duro sea el trabajo para ganarse el pan con el sudor de su frente, gloria al Señor, la bendición es mayor. Amén, hermano. En el desierto apacentaba, hermanos. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Yo he tenido esa experiencia, hermano. La gente de la sierra que apacenta las ovejas caminan kilómetros. Detrás de los cerros recién está el pasto verde, cantidad y abundante de alimento para las ovejas, las vacas. Gloria a Dios, hermanos. Y la gente camina. Y cuando se va a pastear o a apacentar sus animales, llevan su cancha, su queso, su agua, su alimento, para quedarse todo el día, para que engorden los animales.
Es un trabajo fuerte, hermanos. Amén. Y mira acá, él caminó hasta Oreb. Aleluya. O sea, ¿por qué caminó hasta allá? Porque él era un hombre responsable, diligente. No era un hombre, gloria al Señor, irresponsable, diciendo, gloria al Señor, porque este no era sus ovejas, esa era la oveja de su suegro. Él diría, no, bueno, voy a sacarlo acá a la vuelta. Si no hay oveja, escuchen carnero. Si no hay, piña. Nos regresamos media vuelta. Y no va a estar caminando, va a estar sudando. Este hombre no era un vago. Este era un hombre esforzado. Alabado sea el Señor, hermano. Y él caminó llevando las ovejas que no le pertenecían. Las ovejas que eran de su suegro. Amén, hermanos. Es decir, que era un hombre diligente, responsable. Si uno es responsable, diligente con las cosas que Dios nos ha encargado, amén, hermanos, lo seremos el día que Dios nos dé nuestra propia bendición. Caminó hasta el monte Oreb. Verso 2. ¿Y qué es lo que pasó? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Algunos están pidiendo, lléname del fuego, dicen. Pero no caminas ni para venir al culto, caminas, ni para irte a la central, hermana. Cristo vive. Pues algunos dicen, no, es que este culto todo. No, Señor, no se puede hacer culto toda la semana acá. Acá los cultos son los lunes, miércoles y sábado. El resto de los días camina. Aleluya. Dile que está a su lado, camina hasta el monte de Oreb. Dígale. Camina hasta el monte de Oreb. No me duelen los huesos, me duele la uña, nada. ¡Camina! Si tú caminas, te esfuerzas, vas a recibir el fuego de Dios, hermano. Él caminó. Y en ese esfuerzo de caminar, tuvo una experiencia con el fuego de Dios. Ahí está el secreto, hermanos. Mientras más se esfuerce usted, más la gloria y la presencia de Dios llegará a su vida. Usted va a caminar hasta el templo. Antes de llegar al templo, porque en la casa de Dios uno tiene experiencias hermosas, gloriosas. Pero en el camino va a descender el poder del Espíritu Santo. Vas a caminar llorando, hablando en lenguas, predicando, teniendo experiencia sobrenatural. Les digo porque eso siempre ha pasado, hermanos. Amén. Las veces que no tenía para pasaje para ir al culto a la central, es casi la distancia de aquí hasta allá, de donde vivo hasta el templo. No tenía, hermanos. Entonces tenía que caminar. Mientras caminaba, Señor, y caminaba rápido y sentía su presencia, lloraba y tenía bonitas experiencias, hermano. Más bien en el carro, cuando uno sabe en el carro, en la moto, escucha la música del mundano, del pecador, nada, te distraes. Pero tú estás caminando, estás orando con Dios, estás teniendo una comunión con Dios. Sabes que estás caminando para su casa, para recibir algo especial. Pero como Dios te conoce y ve que te esfuerzas, te adelanta la bendición. Desciende el poder de lo alto. Aleluya, hermano. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice en el verso 2. Vamos a avanzar. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. O sea, antes que te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Acá vemos el primer quita. Dios le pide a Moisés, después de haber sido redimido, rescatado de Faraón, Dios le pide quitar parte de él. ¿Qué le pide? Que quite el calzado de sus pies.
Y le explica por qué. Porque estás en un lugar santo. O sea, en pocas palabras, quieres convivir con la santidad. Quieres llevar en tu ser, en tu alma, lo que estás viendo, experimentando y sintiendo. Tienes que despojarte, tienes que quitar, tienes que arrojar, gloria al Señor, lo que estorba. En este caso le pide el calzado. ¿Por qué el calzado, hermanos? ¿Por qué? Si usted ve, ¿para qué sirve el calzado? Nos sirve para protegernos al momento de caminar. Gloria al Señor, hermanos. Amén, hermanos. Si uno camina descalzo se puede hincar, cortar y hasta se resfría, hermano. Aleluya. Amén. El calzado fue hecho para cubrir, para proteger. Hoy en día la gente del mundo, gloria al Señor, poder de Jesús, hermanos, hace que la gente fabrica calzados, no para eso, sino para exhibirse, para vanidades. A las mujeres les ha creado el calzado, hermanos, poder en la sangre de Cristo, para ser más sensuales, más llamativas, más provocativas. Poder en la sangre de Cristo, hermanos. Por eso que las verdaderas hijas de Dios no usan sus calzados calados, así, mostrando todos sus pies, sus dedos. Y nadie puede participar en el altar de Dios así descubierto. Esa es doctrina, eso ya sabemos que eso es así. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. El diablo ha hecho que ha levantado hombres para sacar modas de calzados de punta con tacos altos, que lo único que hace es malograr los riñones, la columna de las mujeres. Gloria al Señor, hermanos. Las hijas de Dios visten con pudor, con decencia, aún su calzado. Aún en el calzado se habla si es una mujer santa, si es una mujer, gloria al Señor, temerosa de Dios, o una mujer vanidosa, una Dalila, una coqueta, una samaritana, que sale a buscar marido por las calles. Poder de Cristo. Cuando dicen que hay poder en la sangre de Cristo. Poder de Jesús. Las hijas de Dios se distinguen en sus calzados. Amén, hermanos. Hermanas, amén. Aleluya. Pero acá Dios le pide a Moisés que quite su calzado. Algunos, gloria al Señor, dicen que él llevaba hasta ese entonces el calzado de Egipto. Posiblemente, de repente él tendría el calzado de un príncipe, gloria al Señor, egipcio. Como que eso todavía le quedaba. Amén. A Moisés, sus zapatos, su calzado. Se quería distinguir en medio de su pueblo, que él llevaba el zapato, que él estuvo en Egipto. Hermanos, a la verdad a veces da vergüenza decir que hemos estado en Egipto, que hemos estado en el mundo. Amén, hermanos. Hasta a veces no queremos testificar, porque ya Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado. Es duro y difícil recordar, que a veces nos aflige, hermanos. Pero uno no está diciendo yo estuve en Egipto, estuve en el mundo. No hace alarde, no hace, gloria al Señor, no trata de demostrar. Más bien uno, gloria al Señor, siente, en mi caso, siento repugnancia de haber vivido con Faraón, con Satanás. De haberme puesto el zapato del diablo, de haber caminado con los demonios. Gloria a Dios, hermano. Sino uno ya demuestra la vida nueva en Cristo, la vida santa, la vida transparente, la vida cristiana. Y de repente por ahí Moisés estaba fallando. Todavía no se quitaba el calzado de Faraón, de Egipto. Todavía tenía unas cosas que le quedaba de haber convivido con los egipcios. Hermanos, de eso se trata esta porción de la Biblia, de despojarse. Por más que uno haya vivido en el mundo, uno ya no puede estar recordando, hermano. Si su esposo fue mundano y ahora es creyente, no lo puedes hacer recordar. Tú tuviste 2 mujeres, tú me engañaste, tú tienes otro hijo, seguro te estarás encontrando.
No, hermanos, eso hay que enterrarlo, porque Cristo lo enterró. Hemos leído que Cristo quitó nuestros pecados. Si Él lo quitó es porque no quiere acordarse de eso, y mucho menos nosotros. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ver a un pueblo que no quitó cuando heredó la tierra prometida. Vamos a Jueces, capítulo 2. Aleluya. Vamos a ver aquí uno de los errores de las primeras conquistas del pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Dios le prometió toda la tierra que se le iba a entregar a toda la descendencia de Abraham. Dios ya había lanzado su promesa. Aleluya. Solo era para que cojan y poseyesen todo, de extremo a extremo, de norte a sur, este a oeste, los 4 ángulos de la tierra prometida. Pero ellos no lo hicieron así. ¿Sabes por qué? Ellos comenzaron a hacer lo que se les dio la gana. Aleluya. Porque era gente relajada, gente deformada, gente torcida. Gloria al Señor, hermano. Vamos a ver capítulo 2, versículo, amén. Si leemos todo el capítulo vamos a, gloria al Señor, a tomar más tiempo, pero vamos a lo puntual. Dice, verso 17, 2:17. Pero tampoco oyeron a sus jueces. Gloria al Señor. 16 ya. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Alabado sea el Señor, hermanos. Aleluya. Hemos visto aquí cómo esta gente no quisieron obedecer, no quisieron acatar las órdenes y las enseñanzas que Dios había dado a través de los jueces. En el capítulo 1, ¿por qué esta gente actuaba de esta manera? Por esto de acá. Capítulo 1, versículo, gloria al Señor, 21. 1:21. Dice así, Jueces 1:21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Esta gente, hermanos, por flojos, por no investigar, caminar, ellos tuvieron que acudir a una persona particular que más antes y que después, les provocó una terrible situación. Miren, 25. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos,
un pueblo pagano, un pueblo Aleluya. idólatra. Los heteos se dicen que son los hititas. Según algunos dicen que son las personas que posiblemente hayan edificado lo que hoy en día conocemos Petra. Aleluya. Una ciudad edificada en la roca, hermanos. Se fue a este lugar. Amén. Se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, posiblemente es la que hoy en día se conoce como Petra. ¿Cuántos conocen Petra? ¿Lo han escuchado de esa ciudad que han construido en la roca, hermanos? Aleluya. En la roca, todo esto de la roca, han picado, han hecho cuartos, habitaciones, un palacio. Gloria al Señor, hermano, en medio del desierto, una ciudad. Y algunos dicen que posiblemente Abraham pasó por ahí también. Gloria a Dios, hermanos. Dice, verso 26, y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual la llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo botó, no lo arrojó. ¿Por qué no lo arrojó? Por esto, miren acá. Aleluya. Por la plata. Porque ellos eran sirvientes en Egipto, eran esclavos, se cansaron de esa vida. Ese es el problema, hermanos, con aquellas personas cuando Dios comienza a bendecirlo. Cuando Dios comienza a bendecir a un hombre que a veces no está preparado para soportar el peso de la bendición, se daña, se llena de soberbia, de altivez, de vanidad, de orgullo. Y eso fue lo que le ocurrió a esta gente, hermanos. La orden era botar a todos, arrojarlos, pero no lo hicieron. ¿Sabes por qué lo hicieron quedar? Para que ellos se convirtiesen en sus sirvientes, los tributasen, es decir, los mantenga. Amén, hermanos. La vida fácil produce pecado. Se dice que Aleluya. la madre de todos los vicios, Santo. ¿qué cosa es? La vagancia, la flojera. Amén, hermanos. La ociosidad. Y esto fue lo que le pasó. Por flojo, por no votar, por no presionar y arrojarlo de sus límites, los permitió estar con ellos, convivir con ellos. Hermanos, nosotros no podemos convivir con el pasado, con las cosas del mundo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quería escribir una historia nueva para este pueblo. Dios quería, escuche hermano, quería formar un país, una nación de reyes y sacerdotes. Pero como ellos no lo arrojaron, sino que los hicieron tributarios, ahí comenzó el problema. Cuando Dios levantó más luego que hemos leído jueces, mientras el juez estaba al frente lo obedecían. Cuando el juez bajaba la guardia o envejecía y moría, hemos leído que cada uno se iba tras los dioses, iba a pecar. Amén, hermanos. Aleluya. Nosotros no seguimos a ningún hombre. Nuestra confianza no está en el fundador de esta obra, Aleluya. ni en el mundo, ni en el Perú. Amén, hermanos. Nosotros honramos, respetamos y oramos por los que nos presiden. Son hombres de Dios que los ha levantado por estos tiempos finales, pero no confiamos en el hombre. Nuestra confianza está puesta en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios, hermanos. Y mira lo que pasó. Verso 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón,
y en Salvín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, no lo arrojó. ¿Qué volvió a hacer? Lo hizo tributario. Alabado sea Cristo. Amén, hermanos. Santo. O sea, él dijo, no, bueno, tenemos tantas tierras para que siembren, no creo que nuestros hijos tienen que sembrar, vamos a hacer que esta gente, que los de, gloria al Señor, los amorreos trabajen para nosotros, que ellos siembren, cosechen, críen el ganado, nos mantengan a nosotros. Eso fue lo que quisieron hacer, pero para su mal. ¿Por qué? Porque sus hijos comenzaron a hacer alianza entre ellos, se comenzaban a juntar. Hermanos, qué triste, hermanos, saber que muchos niños que fueron adolescentes cristianos y luego jóvenes cristianos hacen alianzas con los mundanos, con los pecadores. Gloria al Señor, hermanos. Por eso nadie que conoce la palabra le va a ir bien si hace yugo desigual con los incrédulos. Nadie que se enamore de un incrédulo, un pecador, de un mundano, le va a ir bien. Nadie que se enamore de una impía, de una pecadora, de una inconversa, que no tiene temor de Dios, no va a ir bien. Gloria a Dios, hermanos. Más bien tenemos el privilegio de edificar con la palabra de Dios, con aquellos que son santos y santas. Amén, hermanos. Usted dirá, bueno, yo me casé, me junté con mi esposo que fue impío. ¿Qué hago, hermano? ¿Lo boto? ¿Lo arrojo? Porque acá dice la palabra, tengo que arrojarlo. Aleluya. A él no lo puedes arrojar. Él es tu esposo. Ya te casaste, ya tienes hijos. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Algunos lo arrojan, llega a las 10, 11 de la noche, ya vete, lo arroja del cuarto a tu esposo. No puedes arrojar a tu esposo, hermano. Más bien prepárate para dormir con tu esposo. Gloria al Señor, hermano, porque eso dice la Biblia. Gloria a Dios. Amén, hermana. Algunos dicen, hermano, ¿qué estás hablando? Eso dice la palabra. Que el esposo se tiene que deleitar en la esposa y que sus caricias le satisfagan en todo tiempo. No jalada de pelo, no puñetazos, ni pellizcones, hermana, por favor. Sino con trato con mucho amor, ternura, con mucho cariño. Porque Él es hueso de tus huesos, carne de tu carne. ¿Nadie dice amén, hermano? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Vamos a avanzar, este no es el punto, pero vamos a avanzar. Ahora vamos a regresar, gloria al Señor, a Juan, para terminar ya. Primero en Juan, para terminar. Capítulo 3. Dice, verso 1. Mirad, hermanos de Samán, de Chiclayo, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, no nos entiende, tampoco va a entendernos, hermano, porque no le conoce a Él. Nunca ha tenido una experiencia. El que no tiene una experiencia no conoce a Dios, no sabe quién es Dios. Pero usted y yo que hemos tenido experiencia, sí sabemos quién es Dios. Dice, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. ¿Por qué ahora? Porque nos hemos entregado a Cristo, porque Cristo quitó nuestros pecados, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¡Aleluya! Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí está. Porque todavía el proceso de la consagración empieza desde el primer día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por eso que Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Ser cristiano es ser imitador, seguidor de Cristo.
¿Cómo vivió Cristo? Vivió con honradez, respetando a sus padres, sujetándose a ellos, en santidad, guardando la palabra, predicando la palabra, haciendo la obra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios, hermanos. Por eso que al venir a la casa de Dios uno se purifica, hermanos. Cuando uno deja de venir a la casa de Dios, deja de purificarse. Usted ha visto a unas personas que, o usted mismo de repente, ¿no? Por X motivos, gloria al Señor, que no pudo, en mi caso, no pude bañarme porque estuve guardando reposo 3 semanas sin asearme. Pues estaba echado, postrado por la fisura, el accidente que tuve. Yo vi parte de mi pierna que estaba, gloria al Señor, como que se había formado escamas. Cuando la piel suda y se llena de tierra, se forma como una capa de carca, de tierra. Se pone oscuro. Amén. Así pasa cuando uno no se asea. Gloria a Dios, hermanos. Todos los días nosotros perdemos, no recuerdo cuántos gramos de piel, porque cada día se regenera. Alabado sea Dios. Escamas. Y si uno se asea, bota y elimina esas escamas, esos ácaros. Cuando uno no se asea, esas escamas, esos ácaros se quedan en la piel y comienza a dar mal olor, infección, etc. Gloria a Dios, hermanos. Eso pasa, gloria al Señor, en el aspecto del aseo, nuestro aseo personal. Lo mismo ocurre en el lado espiritual. Cuando uno no va al templo, la casa de Dios, uno se acumula la suciedad en el corazón, en la mente, aún en los labios. Uno no se limpia. Uno piensa, ya me quedo en la casa, hoy no voy porque estoy cansada, he lavado ropa, he cocinado, he hecho tantas cosas. Mentira del diablo. El diablo te está predicando así. Tienes que asistir a limpiarte. Así como dice la palabra, el que cree en Él, a sí mismo se purifica como Él es puro. Y venir a la casa de Dios es purificarnos con las alabanzas, los cánticos, la palabra de Dios, el clamor a Dios que se levanta, hermanos. Uno dice, Señor, perdóname, límpiame, santifícame, ten misericordia de mí, se está limpiando. Amén, hermanos. 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es de Satanás, es del diablo. Dice la Biblia, no lo dice la religión, ni el pastor, ni el sacerdote, lo dice Dios, lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque el diablo peca desde el principio, quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios, pero cuando Dios se dio cuenta, después de dar oportunidades, después de sus muchas contrataciones, lo arrojó, lo botó. Hasta Dios tuvo que arrojar en el cielo, hermanos, al ángel que se había dañado. Por eso es que Él nos pide aquí en la tierra quitar, arrojar lo que estorba. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer, para destruir las obras del diablo. ¿Cuánto creen que Cristo destruye las obras del diablo?
Cuando usted ve que su hogar está en peligro, ya no hay comunicación con tu esposo, ya no hay respeto, ya no hay ese lazo de compañerismo, de amistad, y entre esposos, el diablo está socavando, está atacando tu hogar. Tiene que declarar la alerta roja. Poder en la sangre de Cristo, hermanos. Él quiere destruirnos, quiere derribarnos. Pero automáticamente cuando uno se da cuenta, acude a Cristo y Cristo destruye las obras del diablo. ¡Lo destruye! ¡A su nombre, hermanos! ¿Y sabe cómo lo destruye? Con su bendita sangre, cuando nos esparce, como dice el apóstol San Pedro, cuando somos rociados con su sangre y nos protege y nos cubre. Y cuando nosotros tenemos la sangre de Cristo, eso hace posible que el diablo no nos destruya. Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios que son de cualquier religión. Amén. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, que son católicos, evangélicos, protestantes, de todas las religiones también, A su nombre, gloria. creyentes, ateos, agnósticos, que forman parte de ese grupo de los hijos del diablo, de Satanás, que viven como se le da la gana, en borracheras, en orgías, en adulterio, en fornicaciones, en aborto, en brujería, hechicería, cartomancia, en adivinaciones, en leyes contra el matrimonio, contra la ley de Dios. Son hijos de Satanás, que inventan bombas, que son terroristas, que son homicidas, que son parricidas, que son violadores, pedófilos. Poder en Jesucristo, hermano. Todo aquel que odia, aborrece la Biblia, son hijos del diablo. Gloria al Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia es del diablo. Y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso nadie puede estar diciendo, bueno, yo a esa hermana no lo paso. Esa hermana me da chinchosa, me da creída. Si usted dice eso, usted no es hija de Dios. Usted es hija del diablo. Santo. Amén, hermana. Pero si usted ve una falta o alguien que te hace una ofensa, usted lo perdona y dice, es mi hermana, ha tenido una debilidad, de repente ha dejado la oración, está descuidada, por eso que me está atacando. Yo lo voy a amar, lo voy a abrazar, lo voy a buscar, lo voy a regalar mis zapatos. Alabado sea el Señor, hermano. El que es hijo de Dios hace eso. El que no es hijo de Dios hace lo contrario. Pónganse en pie, hermanos, ya nos hemos pasado. Pónganse en pie. Bendito el Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cierren sus ojos ahí y mediten la palabra que has escuchado. Dios te conoce, Dios me conoce, sabe quiénes somos, sabe lo que hacemos. Lo único que nos queda a través de esta enseñanza de la palabra es humillarnos, es pedir perdón a Dios, es suplicar una oportunidad, es rogar que su presencia nunca nos falte, es pedir su ayuda, su socorro y que Él no nos deseche para siempre, es pedirle perdón de corazón. Si de repente todavía tienes cosas que no has quitado todavía y te hace difícil, todavía estás escuchando música mundana, bolero, salsa, baladas, todavía te pintas las canas, te depilas las cejas, no has quitado las vanidades, te aprietas la ropa, quieres enseñar tu cuerpo, tus pies, tu cintura, es porque todavía tienes en tu corazón la vanidad, la sensualidad carnal, las cosas del mundo,
Dios quiere que despojes de todo eso. Dios quiere hacer un cambio total en tu vida. Si todavía reniegas con tu esposo, no te sujetas, no lo obedeces, no lo amas, es porque todavía tienes que quitar de tu corazón esas raíces de amargura, esas raíces de odio, de malos recuerdos. Gloria al Señor, si todavía eres un hombre, gloria al Señor, que pierde la paciencia, tienes que quitar de tu corazón la ira y el enojo. Quita eso de tu corazón que no te va a dejar avanzar, que está estorbando tu oración. El que no trata bien a su esposa, su oración no es escuchada. Hay un estorbo, por eso que sientes que hay un vacío, sientes que hay un cielo de bronce que no te deja subir tus palabras. Es porque hay en tu corazón cosas que tienes que quitar, tienes que desarraigar, tienes que extirparlo. Y usted mismo tiene que quitar, porque ya Cristo quitó la mancha de tu pecado. Ya Cristo quitó nuestros pecados. Le corresponde a usted quitar esa vieja naturaleza. Quiero hacer una oración por aquellos que se dan cuenta con sinceridad. Quieres que Dios quite de tu corazón. Sé sincera, sincero con Dios. Ahí en tu lugar, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos con sinceridad. Yo también lo estoy levantando. Porque todos estamos en este proceso. Yo también le voy a decir, Señor, quita de mi corazón, de mis ojos, de mis pensamientos, de mi alma, lo que no te agrada, lo que sabes, lo que estorba, lo que a veces caigo cada día, Señor. Quita de mi corazón, quita de mis ojos, quita de mi mente, quita de mi pensamiento, quita, Padre, lo malo, quítalo, arráncalo en esta noche, estírpalo en mi corazón, Padre, échalo fuera de mi vida, Padre, sea reprendido en este momento, fuera todos esos pensamientos malos que no edifican, y pone en mi corazón tu presencia, tu palabra, tu amor, para avanzar cada día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En estos días en que hoy vivimos, hay que buscar el rostro del Señor. Todos juntos. En estos días que yo confío en ti, Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Oh Padre bendito, ya he quitado de mi corazón lo que estorba. Ya he quitado de mi mente lo que no sirve. Ya me he despojado de esos pensamientos negativos. A partir de esta noche voy a comenzar una nueva etapa. Con tu ayuda, con tu presencia, Dios mío, avanzaré hasta alcanzar la meta final. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale un abrazo fuerte a su hermana que está a su lado y dígale, ¿ya quitaste, hermana?